Empezamos con la anatomía general del encéfalo. Las partes del encéfalo. Empezamos con el cerebro. El cerebro incluye los hemisferios cerebrales y los núcleos basales. Los hemisferios cerebrales están divididos por una fisura longitudinal del cerebro, es decir, hay dos hemisferios cerebrales. Entonces, cada hemisferio se divide en 4 lóbulos, que en la imagen de la derecha podemos observar lóbulo frontal, el anaranjado, lóbulo parietal de celeste, de rosado, el lóbulo temporal y de verde, el lóbulo occipital. Y entonces cada uno de los lóbulos, sus nombres están relacionados con los huesos subyacentes. Es decir, donde está ubicado el hueso temporal, está ubicado el lóbulo temporal. Entonces veamos bien la ubicación de los lóbulos. El surco central separa los lóbulos frontales en la parte anterior de los lóbulos parietales en la parte posterior, que en la imagen de la derecha podemos observar que el lóbulo frontal abarca desde lo rojo hasta la zona morada y el lóbulo parietal abarca desde la zona azul o celeste hasta la zona anaranjada. Lateralmente podemos observar por debajo del surco lateral transverso que está ubicado el lóbulo temporal, que es toda la zona de amarillo en la imagen de la derecha. Y en un corte sagital, es decir, en una vista medial del lado izquierdo, podemos observar de mejor manera el lóbulo occipital, que este está situado posteriormente y está separado por un surco llamado parieto occipital, que en la imagen de la izquierda está por su nombre señalado y en la imagen de la derecha está señalado por una flecha. Luego continuamos con el diencéfalo, que este está compuesto por el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo, y forma la porción central del encéfalo. Luego tenemos el mesencéfalo, que es la porción rostral del encéfalo. Esta se sitúa en la unión de las fosas craneales media y posterior. Los nervios craneales 3 y 4 están asociados con el mesencéfalo. Luego tenemos el puente, que es la parte del tronco del encéfalo, entre el mesencéfalo rostralmente y la médula oblonga caudalmente. Esta se sitúa en la porción anterior de la fosa craneal posterior y también el nervio craneal 5 está asociado con él, es decir, con el puente. Luego tenemos la médula oblonga, que es la porción más caudal del tronco del encéfalo. Esta se continúa, ¿verdad?, con la médula espinal y se sitúa en la fosa craneal posterior. Y los nervios craneales 9, 10 y 12 están asociados con la médula oblonga. Y por último tenemos el cerebelo, que esta es la gran masa encefálica que en la imagen de la derecha y en la imagen de la izquierda se ven posaditos, ¿verdad? Que se sitúa posterior al puente, se sitúa posterior a la médula oblonga y también inferior a la porción posterior del cerebro, ¿verdad?, que se podemos observar en la imagen de la derecha, que está por debajo del lóbulo occipital. El líquido cefalorraquídeo. Este color transparente que baña el encéfalo y la médula espinal circula por el espacio supraranoideo de los ganglios cerebrales y el canal medular central, sumando un volumen entre 100 y 150 ml en condiciones normales. El líquido cefalorraquídeo puede enturbiarse por la presencia de leucocitos o la presencia de pigmentos. Numerosas enfermedades alteran su composición y su estudio es importante y con frecuencia determinante en las infecciones meningias, carcinomatosis y hemorragia. También es útil en el estudio de las enfermedades medicantes del sistema nervioso central o periférico.
Entre las funciones principales del líquido cefalorraquídeo es ejercer un efecto protector, tanto al cerebro como a la médula espinal, ya que mantiene a la masa encefálica en suspensión para disminuir su peso de 1400 en el aire a 50 gramos cuando está suspendida. Además realiza funciones de nutrición, transporte de sustancias del metabolismo cerebral, envuelve al tejido nervioso y se mantiene en movimiento alrededor de él. La circulación de este fluido se lleva a cabo a través de cisternas y su absorción a nivel de senos venosos. Se forma en el plexo coronoides, circula a través de la cisterna ventricular y se reabsorbe en las granulaciones aracnoides. Puede fluir en otros sitios anatómicos como el oído interno. La secreción de líquido cefalorraquídeo es producida principalmente por los plexos coroideos. Del fluido proviene del líquido intersticial cerebral. Las secreciones resultan de un bombeo constante de sodio para el intercambio de iones. La secreción de líquido cefalorraquídeo se da principalmente en las primeras horas de la mañana y en las que se produce la mayor cantidad de este fluido. Principal irrigación arterial del encéfalo. La irrigación del encéfalo está dada por dos arterias carótidas internas y las dos arterias vertebrales. Las cuatro arterias se encuentran en el espacio subaranoideo y sus ramas se anastomosan sobre la superficie inferior del encéfalo para formar el círculo arterial cerebral, que es conocido como el polígono de Willis. La arteria carótida interna comienza en la bifurcación de la arteria carótida común, donde habitualmente hay una dilatación localizada, denominada seno carotino. Asciende por el cuello y perfora la base del cráneo, al pasar por el conducto carotídeo. Las ramas de la porción cerebral son la arteria oftálmica, la arteria comunicante posterior, la arteria coroidea, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La arteria vertebral, rama de la primera parte de la arteria subclavia, asciende por el cuello, pasando a través de los forámenes de la apófisis transversa de las 6 vértebras cervicales superiores. Entra en el cráneo a través del foramen magno y perfora la dura madre y la aracnoides para entrar en el espacio subaranoideo. Luego discurre hacia arriba, adelante y medialmente sobre el bulbo raquídeo. En el extremo inferior de la protuberancia se une el vaso del lado opuesto para formar la arteria basilar. Las ramas de esta porción cerebral son la arteria meningea, la arteria espinal posterior, la arteria espinal anterior, la arteria cerebrosa posterior inferior y las arterias bulbares. La arteria basilar forma por la unión de las dos arterias vertebrales, asciende en un surco sobre la superficie anterior de la protuberancia. En el borde superior de la protuberancia se divide en las arterias cerebrales posteriores, de las cuales surgen las siguientes ramas, que es la arteria pontina, la arteria laberíntica, la arteria cerebelosa anteroinferior, la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebelosa posterior. El tronco encefálico está formado por la médula oblonga, la protuberancia o puente y el mesencéfalo, y ocupa la fosa craneal posterior del cráneo. Tiene forma de tallo y conecta la médula espinal estrecha con el prosencéfalo expandido. Dentro de las funciones podemos encontrar 3 principales. La primera es que sirve como conducto para los tractos ascendentes y los tractos descendentes que conectan la médula espinal con las diferentes partes de los centros superiores en el prosencéfalo. Contiene centros reflejos importantes asociados con el control de la respiración, el sistema cardiovascular y también con el control de la conciencia. Y contiene los importantes núcleos de los nervios craneales.
continuamos con los tractos ascendentes y descendentes que pasan por el tallo del encéfalo. La función de los tractos ascendentes es llevar información sensitiva sobre el tacto leve, tacto discriminativo, la propiocepción, vibraciones, información relacionada con el dolor y la temperatura. Dentro de las actividades que desempeñan los tractos descendentes está en llevar los impulsos nerviosos a las fibras musculares para el movimiento voluntario, la actividad refleja y la actividad visceral. Pares craneales. En las diferentes estructuras que conforman el tronco del encéfalo se encuentran los núcleos y los orígenes aparentes de la mayoría de los pares craneales, exceptuando el primero y el segundo par craneal. En el mesencéfalo tenemos el origen del oculomotor, el nervio troclear. Ambos nervios ayudan en el movimiento ocular. Del puente del tallo del encéfalo tenemos el origen del nervio trigémino, el nervio abducens, nervio facial y vestíbulo coclear. El primero tiene ramas sensitivas y motoras, se encargan de la masticación. El abducens permite movimientos laterales del ojo. El nervio facial está relacionado con los músculos de la expresión facial y el vestíbulo coclear está relacionado con la audición y el equilibrio. De la médula oblonga emergen los nervios glosofaringeo, vago, accesorio e hipogloso. El noveno par craneal tiene múltiples funciones, como dar sensibilidad a la lengua. El vago cumple funciones motoras y sensitivas en el sistema digestivo. El accesorio mueve el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y el último par craneal cumple funciones motoras de la lengua. El cerebro o telencéfalo, macroscópicamente, su ubicación es dentro del cráneo. Se encuentra formando parte del sistema nervioso central. Su corteza, es decir, sustancia gris que lo recubre, es la estructura donde se realizan las funciones cerebrales superiores. Considerado una de las partes más grandes del encéfalo, su peso oscila entre 1.150 gramos en el varón y 1.000 gramos en la mujer. Aunque el cerebro solo supone un 2% del peso del cuerpo, su actividad metabólica es tan elevada que consume el 20% del oxígeno. Los lóbulos cerebrales son 5, los cuales se denominan lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital y el quinto lóbulo, que es la ínsula, que no es visible desde fuera del cerebro y está localizado en el fondo de la fisura lateral. También las fisuras principales de los hemisferios cerebrales son las siguientes: la fisura central o de Rolando, fisura lateral o Silvio, fisura parieto-occipital y la fisura calcarina. Microscópicamente, el cerebro consta de la corteza cerebral o córtex, que se encuentra rodeando la superficie externa de los hemisferios cerebrales. Consta de una capa de varios milímetros de espesor compuesta por somas neuronales, dendritas y axones de interconexión. También está compuesto de sustancia blanca y gris, que la sustancia blanca está subyacente a la corteza cerebral. Consiste en axones mielínicos organizados en fascículos, los cuales transmiten impulsos entre circunvoluciones de un mismo hemisferio, entre los dos hemisferios, es decir, el cuerpo calloso, y entre el cerebro y otras partes del encéfalo a la médula espinal o viceversa. La sustancia blanca está compuesta por fibras nerviosas mielínicas de diferentes diámetros sostenidas por neuroglia. Las fibras nerviosas pueden clasificarse entre 3 grupos según sus conexiones: las fibras comisurales, fibras de asociación y las fibras de proyección. La sustancia gris, o también llamada materia gris, se encuentra en la superficie, es decir, la capa superficial, formando la corteza cerebral. Cuenta con la función del procesamiento de la información, es decir, el razonamiento.